en Valladolid, aunque vivo desde hace 4 años en Barcelona. De hecho, me vine aquí para trabajar de educadora social. Y bueno, en mi trayectoria así académica empecé estudiando periodismo, que fui de la primera promoción de Valladolid, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y cuando acabé, pues me animé a hacer educación social. Era diplomático por aquel entonces bueno, hice luego ya el curso puente para convalidarlo al grado. ¿Qué te inspiró para estudiar o para trabajar de educadora social? Vale, yo cuando la gente me pregunta esto, como que doy dos respuestas, una más fría y que no me gusta pero que es real, y otra más bonita. Entonces te doy las dos. La fría es que yo acabé periodismo, en aquel momento no me sentía preparada para buscar trabajo o para ver por dónde tirar, y recuerdo que estaba caminando por Valladolid y de repente me encontré con un compañero del instituto, Jesús, que ahora vive en Barcelona, y que yo creo que nunca le he contado esta historia, cuando le vea se la tengo que contar. Me lo encontré sentado en las escaleras de la facultad y bueno, pues esto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Tal. Y me dijo, pues mira, estoy viendo si me apunto para el CAP, ¿no? el que es ahora máster del profesorado, porque de verdad que va a ser este año la última edición, ¿no? Que se venía diciendo muchas veces y va a ser la última. Y me voy a apuntar porque, bueno, pues para ver si me dedico a la docencia. Y yo en ese momento pensé, pues no sé muy bien qué hacer con mi vida, digo, igual esto está bien, y me apunté. Entonces, la historia es que como eran fines de semana, pensé, pues, ¿qué semana qué hago? Porque no puedo parar quieta. Y en vez de decir, pues entre semana no hago nada o busco un trabajo, dije, pues me voy a apuntar a la carrera. Y tenía como en mente, estamos hablando entre educación social y trabajo social. Recuerdo que estuve hablando con diferentes profes que me explicaron bien las diferencias y tiré por educación social. Esa es la respuesta fría y fea, ¿no? De un poco ocupo el tiempo en algo y me meto en una carrera. La explicación bonita y de fondo es que yo luego soy muy de acumular muchos papelitos y como huellas de mi vida, y hace tiempo vi en una de estas cajas que guardamos todos en las habitaciones que tenía como el programa guardado de la carrera de educación social, o sea, que llegó a pasar por mi mente. Lo que pasa es que en aquel momento yo creo que tenía la sensación de que una diplomatura que era poco, que mejor una licenciatura, y lo dejé pasar. Y luego, si reviso así como experiencias que activaron mi interés en la educación social, y que podría decir que pueden ser claves en la decisión de haberlo elegido, claramente está una experiencia que viví en el año 2005, que me fui un mes a Nicaragua con un grupo de educadores sociales de Barcelona a un proyecto en una prisión, o sea que me metí en el ajo. Y como que ese mes para mí fue, aunque yo iba como estudiante de periodismo para entrevistar a funcionarios, presos, bueno, un poco loco todo eso, sí que en ese ambiente, en ese mes, pude ver que mis compañeros educadores sociales planteaban talleres en la prisión, que hacían cosas de teatro, que hacían actividades, y muchas veces he pensado que quizás esa experiencia de conocer a educadores sociales interviniendo en un contexto como aquel tuvo que significar algo, o sea, que no fue algo fortuito. Y luego, pues oye, en mi manera de ser, y ya de alguna forma estaba presente cuando estudiaba periodismo, el interés por los colectivos sociales, por la educación. Mi padre es profe de la Facultad de Educación, mi hermano es profe, mis tíos son profes, o sea que el tema de la educación lo he mamado siempre. El tema del interés por los colectivos sociales, desde el tema de la lectura, el cine, siempre me ha interesado, o sea que también, y yo creo que venía un poco también de ahí todo esto, ¿no? Como que era como una especie de terreno preparado para... Sí, al fin y al cabo, o sea, lo que me estás diciendo es que lo de Nicaragua, si yo he llegado aquí ha sido por algo. Y ha sido para que al final estés trabajando de educadora social, que era en verdad una cosa que no te esperabas y que al final... Fue una experiencia más, y yo creo que toda la gente que se dedica a esto, quiero creer que ha tenido alguna experiencia que le conecta con esa curiosidad o con ese interés para poder hacer algo en esta línea. Luego también pasa, que pasa el tiempo y no eres igual cuando estás estudiando, cuando empiezas a trabajar. Y yo ahora, por ejemplo,
en mi trabajo actual, que luego sí que te cuento, me he dado cuenta hace poco, relativamente, que me gusta muchísimo trabajar con cuentos infantiles y con niños. Y me he dado cuenta hace muy poco, o sea, hace menos de un año. Y tengo 36 años, o sea que también hay veces que tienes que probar cosas para decir, esto me gusta. Qué guay, la verdad. Entonces tú ahora mismo estás trabajando en... Mira, ¿Dónde te yo estás sí que centrando ahora hacemos como mismo? un recorrido rápido por Vale, mis trabajos sí, en Barcelona, me parece bien. porque así también te haces una idea, incluso te puede venir bien si, Sí, si quieres ver un poco horizontes posibles de trabajo. Yo me vine con un primer trabajo que era en una casa de acogida de chicas adolescentes, y el contrato era para hacer guardias nocturnas. Duré unos meses, no quisieron que continuara, bueno, lo dejo ahí. Y yo tampoco, mi estado de salud, con esto de hacer, creo que eran 7 noches seguidas y 7 de descanso, no me di cuenta de que no era para mí el trabajo de noche sin apenas dormir, ¿no? Y aparte porque esto, como que si tú eres una persona que de alguna forma quieres hacer intervención, y ahí ahí te no limitabas hacía. a hacer tareas de colocar cosas del desayuno, Sí, lavadoras, más bueno, tipo conserje, ¿no? bueno, como una especie de persona encargada de poner todo en marcha, pero poca intervención con los chavales. Luego de ahí pasé un mes a hacer una sustitución en una residencia de ancianos como educadora, que es la compañera que se iba de vacaciones, yo la sustituí, y me introdujo la posibilidad de trabajar con el colectivo de ancianos y ver qué pasa, ¿no? Y entrar en un sitio por un tiempo muy limitado, tener tus propias ideas y ver hasta qué punto las Sí. introduces o eres prudente y lo dejas todo un poco con el encargo, ¿no? Y rescato momentos muy bonitos, como por ejemplo una vez que les leía a las señoras, creo que fue 100 años de soledad, un trocito, y se creían que había pasado de verdad, todo, y ¡hola! Me parece fantástico. Y luego, mi trabajo más duradero, el que más impacto ha tenido en mi vida, quizás aquí por duración y por intensidad, yo estuve coordinando un proyecto en Santa Coloma de Gramenet que se llamaba Proyecto Calidoscopy, que era con alumnos de tercero y cuarto de la ESO, que lo que hacíamos era hacerles un proceso de orientación académico profesional para acompañarlos en la decisión de qué hacer con sus vidas después de la ESO. Entonces les llevábamos a un montón de sitios, a equipamientos, a empresas para que conocieran diferentes profesiones, invitábamos a gente para que les hablara de sus profesiones, y como yo estaba en la posición de coordinadora del proyecto, me impliqué un montón y bueno, como que fue muy intenso porque fue prácticamente hacer un proyecto de la nada y articular un montón de contactos en un municipio que no conocía, y fue un gran reto, ¿no? A nivel profesional y personal. El COVID acabó con el proyecto y otras circunstancias que tienen que ver con gestiones de los ayuntamientos, Sí. que no quiero dejarles mal, así que esta vez, y lo voy a dejar ahí. Bueno, No apoyaban hay veces mucho. que los tiempos de los ayuntamientos y los trámites no llegan cuando tienen que llegar, por así decirlo. Suele pasar. Y luego de ahí pasé como a hacer un trabajo en un centro de emergencia para chicos marroquíes, o sea, que en el que estaban confinados como unos 40 jóvenes mayores de edad marroquíes, todos chicos, que fue muy duro porque ahí también, ¿no?, se cruzaron diferentes problemáticas, como mi dificultad para entenderlos cuando no conoces el idioma, situaciones de sensación de machismo con algunas cosas. Bueno, para mí fue muy difícil y al final lo dejé porque no me venía grande, y hay veces también tienes que... Es un aprendizaje personal, ¿no? No porque tengas titulitis ni tantos años. Hay veces que hay trabajos en los que no terminas de encajar y tienes que saberlo ver. Y es o enfrentarte contra todo o decir, bueno, ahora no es el momento. Y ahora, desde hace un año, estoy en un CRAE, que lo llamamos así en Cataluña, que son centros centro residencial de acción educativa, que es un centro de protección donde van a parar menores de edad a los que han retirado la custodia de sus familias y que están allí, pues pueden estar hasta los 18. La problemática por la que están ahí tiene que ver porque sus familias no pueden estar con ellos. Hay papás y mamás que fallecieron o que tienen temas de consumo de drogas, que están en la cárcel,
con dificultades de salud mental que les imposibilitan para cuidarlos de la forma que la administración considera adecuadamente. Bueno, como que son diferentes prostitución, ¿no? Pues Sí. hay como diferentes circunstancias que hacen que le retiren la custodia y van a parar a estos centros. Sí, tuve una conversación yo con una amiga mía hace poco y es sobre lo de los niños huérfanos cuando sus padres los abandonan, que no se sabe muy bien por qué tienen que estar en los centros aquellos, que es como si fueran una cárcel para ellos, pero claro, cuando ellos cumplen los 18 ya tienen que salir a la calle a buscar su vida y entonces es como una dificultad muy grande. Y tú que lo has vivido, ¿cómo piensas que se lleva aquello? Porque claro, las leyes que existen no aportan muchas ayudas para esta familia o para estos niños huérfanos. Entonces, ¿cómo ves tú esto? El desarrollo que tienen los niños huérfanos en centros así, que básicamente es como que hablando mal, se les jode un poquillo su infancia y su adolescencia, que es una etapa muy bonita. A ver, yo lo que he percibido en este año, claro, luego ahí depende del centro, porque según la empresa que lo gestione, el equipo educativo, de qué modo trabaja, también los chavales, porque esto es un tema bidireccional, es Sí, el equipo de profesionales y cómo ellos también reaccionan a lo que tú propones como equipo. Nosotros, por ejemplo, y esto las directoras de mi centro lo dicen mucho, ¿no? Trabajamos desde el vínculo, ¿no? Y esto es como una parte importante. Y a nivel de normativa, no somos, de hecho, pecamos de blandas muchas veces, ¿no? Es como no somos muy estrictas. Y el marco del centro pretende parecerse más a un hogar que a un centro. Lo que pasa es que, claro, no deja de sí, ser lo que es, ¿no? Es una casa con llaves, con unas normas de entrada y salida. A mí, por ejemplo, me hace sentir muy mal sentir que hay dos peques de 4 años que por dinámica de turno no pueden salir a la calle siempre que quisieran, ¿no? Y esto para mí, a mí me duele mucho, porque cuando voy a la calle y veo a peques, están todo el día en la calle, y en un centro así, yo, por ejemplo, fines de semana somos 2 educadoras, y tenemos a chavales con trastorno mental, que petan, y no es fácil tener de repente a una educadora movilizada con los dos peques, en este claro. caso, fuera del centro para hacer lo que te encantaría hacer con ellos, que es llevarles a 1000 sitios, y al final pues les llevas al parque que está aquí al lado y sintiendo que no puedes estar mucho tiempo fuera porque hay otros 10 dentro que necesitan también atención, ¿no? Claro, a ver, para mí depende de cómo lo mires y depende del caso. Hay casos en los que siento que el estar con sus padres no es una buena opción porque Claro, sabemos que no les iban a cuidar bien, porque por situaciones de consumo, sin tratar de estigmatizar a la gente que consume, sí, pero sí. lo que conlleva de descuidar, ¿no? Al final tú te estás chutando sustancias y eso te imposibilita para cuidar bien Y a pueden, los pueden tuyos. tenerlo en peligro, claro. Que hay momentos en los que dices, aquí con tus padres no, y hay otros en los que yo tengo dudas de si con los padres no estaría mejor que según asistiendo a qué circunstancias, pues claro, el sitio en el que yo estoy es vertical, lo cual implica que 4 niños de 4 años conviven con chavales de 17 y no siempre su actitud, su comportamiento es el más adecuado. Salen muchas palabrotas, situaciones de cierta agresividad a veces, que tienen que ver, que tienen que oír, y sinceramente yo también tengo esta pregunta a veces, ¿no? De cuál es el mejor lugar, porque el centro para mí no siempre lo es. Supongo que será algo difícil para ellos, ya que es que los jóvenes de hoy en día, los que no nos encontramos en esos centros, pues compramos caprichos, compramos lo que queramos, salimos y entonces es una situación difícil para ellos y a lo mejor como que se nos queda a nosotros cargo de conciencia de, joder, no están viviendo bien como deberían de vivir su juventud, pero es que no tienen otra manera, ¿no? Porque al Pero hay de estar... todo, ¿eh? También, porque, y eso depende mucho también de cómo sean ellos. Por ejemplo, los más mayores, sí que es verdad que está limitado el horario de salida, pero a partir, yo qué sé, pues desde las 11 de la mañana hasta las 2 y luego de 5 a por la noche, pueden salir perfectamente, hacen su vida y luego vuelven. O sea, que me Ajá, refiero sí, que de su semanada para gastos personales, se les compra ropa, se les compran libros, se les compran colonias, lo que nos piden, ¿eh?
Lo que pasa es que, bueno, si acudimos a este modelo ideal de criarte con tu familia, con tus padres, con otras circunstancias, pues desde ahí sí que podemos victimizarlos o podemos pensar pobrecitos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo qué sé, también es que para mí es muy difícil todo esto porque hay veces que puedo caer en el pobrecitos y vaya panorama y otras en las que tampoco quiero victimizarlos porque flaco favor. Claro. Y hay algunos que les ves que están mal ahí y que tienen mucho dolor y mucho bloqueo emocional porque, bueno, pues tienen unas mochilas considerables y otros que siguen su vida y que son fuertes y que se apuntan a fútbol y que tienen su grupo de amigos y que se apoyan a los educadores que somos como una segunda familia y hasta donde se quiere involucrar cada uno porque Sí, claro. luego esto... Es que yo tengo contactos en un centro de menores que prácticamente es una cárcel y está alejado en el campo. Yo me centré en educación social por un interno de allí que se iba al instituto en el que yo estaba cursando bachillerato y lo tomaban todo como una cárcel, como que el dinero para comprarse sus caprichos, esas cosas se lo tenían que poner sus padres, como que no tenían cierta libertad para salir y eso. Y luego otra cosa que tienen es los castigos son bestiales. Los chicos cuando salen pues intentan hacer lo máximo posible, disfrutar lo máximo posible y ese chaval pues fumaba cannabis. Entonces les hacían pruebas constantes y si daban positivo se les quitaban permisos y se tenían que quedar allí. Entonces es muy difícil, yo pienso, esas situaciones y a lo mejor puede afectar bastante en su desarrollo, ¿no? Claro, yo personalmente decía que también parte importante de todo esto es la empresa que gestiona el equipo, las decisiones, cómo se revisa todo, porque y yo también muchas veces estoy en este proceso. O sea, esta mañana lo que he hecho ha sido, tengo una reunión dentro de poco con la directora del centro y apuntar un montón de ideas que se me han ocurrido en los últimos meses, pendientes, de propuestas de mejora para abordar cosas que están pasando. Al final, un centro es lo que sus trabajadores también y trabajadoras quieren que sea, ¿no? Y hasta dónde se quieran involucrar en cambiar cosas y hasta dónde les incomoda y hasta dónde el proyecto educativo Claro. que utilizan como paraguas para intervenir pues coincide con sus valores. Es que, claro, Sí, aquí son muchas cosas y por eso también te decía antes, ¿no? Que a la hora de buscar un trabajo que también llega el momento en el que te harás estas preguntas, ¿no? De decir, ¿dónde me siento más cómodo? ¿Dónde su manera de funcionar se acerca más a mi modelo ideal de intervención? Y por eso también hay educadores que salen pitando de según qué entornos de trabajo y en el que estoy yo ahora es uno de ellos porque no pueden con ello y otros que dicen, bueno, pues sí que es mi sitio y, bueno, hay una parte de trabajo personal muy importante, o sea, y que te das cuenta con el paso del tiempo. Y hay entornos que te movilizan un montón de cosas. Yo este año he vivido un montón de emociones de todos tipos y siguen pasando. Y entonces, claro, te sientes que según qué entornos de trabajo tú también tienes que trabajarte mucho personalmente y también apoyarte en tus compañeros. claro. Y para mí ahora este está siendo un tema muy clave en las reuniones y en las lecturas y en todo, ¿no? El tema de cómo nos cuidamos para seguir haciendo este trabajo bien y en unas buenas condiciones. Claro, Porque no es fácil. Yo he hablado con más educadores sociales y me han comentado de que tienes que tener un control sobre todo lo que les rodea muy bestia, por así decirlo. Porque claro, en cualquier momento pueden usar en tu contra o si se enteran de algo que te ha pasado en tu vida personal lo pueden usar en tu contra. En el uso de ordenadores, dónde se meten, con quién se comunican. Entonces, eso en vuestro centro no sé si lo tenéis así en vuestro equipo educativo. Entonces, cuéntame un poquito cómo funciona eso, el control que tenéis sobre los menores o cómo trabajáis con ellos en base a... Vale, prohibiciones, normas, Sí, todo esto, ¿no? Claro, a ver, en el centro, como en todos los centros, hay una serie de documentos que regulan lo que pasa ahí, ¿no? Pues el PEC, el Programa Educativo de Centro,
o el reglamento de régimen interno, que son los marcos con los que tú trabajas. Luego a mayores, pues esto, a medida que van pasando cosas, en las reuniones de equipo que las hacemos semanalmente, pues ante situaciones que ocurren, vamos también marcando qué hacer o tomamos decisiones, medidas, porque también los reglamentos tienen que ser flexibles a lo cotidiano, ¿no? Entonces, hay una serie de normas que son del centro y que suelen ser comunes o muy parecidas en otros que se hacen cumplir. Pues yo qué sé, temas de horarios, de tareas que tienen que hacer estando allí, de cosas que no se pueden hacer, pues yo qué sé, pues no pueden fumar dentro del centro, no pueden consumir, no pueden mantener relaciones sexuales, no puede haber parejas, no pueden... cosas así, ¿no? Normalmente, al menos yo lo vivo así, las reglas que rigen un poco la convivencia del centro donde yo estoy ahora me parecen razonables, o sea que no veo que sean cosas y que tienen un sentido, y cuando se ponen ciertas reglas o normas, a veces hay como un motivo de fondo, y es que ha habido momentos en el pasado que hacen que sean así, pues yo qué sé, ahora te puede extrañar que haya cerraduras, ¿no? Sí. En el almacén de comida, pero es que te das cuenta de que si lo dejas abierto hay un saqueo de la hostia y acaban con todo. O si dejas la puerta de entrada abierta, o los peques se te escapan, o alguno se te fuga, o se va, en vez de a las 5 que lo tienes estipulado, se te va a las 2 del mediodía, yo qué sé. O sea que hay cosas que yo también tengo la suerte de llevar poco tiempo y hay como esta mirada de que se hace preguntas, ¿no? Y que no normaliza todo, pero... y que incluso también hay veces que dices, hay ciertas normas que no termino de entender y que puede ser un buen momento para revisarlas y para cuestionar al equipo. Sí. Yo qué sé, con los peques pasan un montón de veces y yo hay veces que me siento con mis compañeros que no estoy de acuerdo con todo lo que plantean. Pues castigos, espacios para jugar y para no jugar. Claro, es que te puedes imaginar la cantidad de situaciones que se dan durante el día, y yo me he dado cuenta de que al final, aunque todos somos educadores sociales, cada uno tiene un estilo educativo, una permisividad con unas cosas y una no permisividad con otras. Cuando ya hablas de infancia, es brutal lo que a mí me ha chocado mucho, ¿no? Muchas veces, yo qué sé, pues cosas que se pueden plantear. Hay una norma sobre cosas así más básicas de horarios, de usos de espacios, de tal, y luego hay otras que quedan un poco más en el terreno de la decisión de los que están en turno, de su manera de ser, Sí, que depende un poquito también de cómo trabaja cada uno, qué es lo que... Es que es muy difícil, o sea, pero sí pasa a veces en las familias, ¿no? Que el papá y la mamá discuten por cómo criar a su hijo y se han elegido y se conocen de hace muchos años y se han elegido, y por lo tanto se supone que van en la misma línea. Cuando entras a trabajar en un sitio con gente que no conoces, pues puede pasar que con algunos coincides más y con otros no tanto. Cuando vosotros realizáis actividades para el desarrollo de los jóvenes, ¿los hacéis cada uno en particular? ¿Lo preparáis cada uno en particular? ¿O el equipo educativo los desarrolla? Porque claro, al tener diferentes puntos de vista, como me estás diciendo, pues tengo esa duda un poco. Tema espinoso también, porque a mí lo que me ha pasado cuando entré a trabajar, y esto lo hago mucho, es como que los días antes pensé, ver, un listado de posibles actividades que me gustaría hacer con ellos, ¿no? En mi habitación tengo un montón de recursos, ¿no? Pues yo que sé, voy guardando un montón de libros, fanzines. Bueno, es como voy acumulando, voy a muchos cursos y voy como teniendo mi kit de herramientas, que esto es como muy básico para un educador social, ¿no? Tener Sí. tus recursos propios. Entonces hice un listado de posibilidades. Me di cuenta al llegar que en el centro la tónica general de mis compañeros era: esto no es un casal o no es un campamento o no, es su casa, y por lo tanto ellos viven allí, tú no tienes que estar dinamizando su cotidianidad, ¿no? Esto con los grandes, ¿no? Es como, y realmente es así, ellos se levantan y quieren salir a la calle con sus colegas, no quieren tener un educador haciendo de talleres. ¿Qué ha pasado? Que hay dos peques de 4 años y que yo me di cuenta de que, bueno, que estaban ahí y que, porque al principio solo había una niña, luego entró un segundo niño.
estaban ahí, y aunque en el centro pues hay juguetes y hay una biblioteca y hay un patio con cositas, ellos también necesitaban que tú les propusieras cosas. Entonces, para mí una de las cosas clave, o de lo que me siento más orgullosa, o de lo que donde sí que siento que he dejado cierta huella en el centro, es que yo, por ejemplo, sí que he utilizado, y esto que te decía antes, ¿no?, los cuentos. No ha sido desde el principio, no recuerdo en qué momento decidí empezar a utilizar cuentos con ellos o de llevarlos, pero el caso es que hubo un momento para el que ya no hubo marcha atrás. Entonces yo lo que hago es, cada fin de semana, cojo una mochila morada de escolar que tengo, llena de cuentos. Aquí en las bibliotecas de Barcelona te dejan sacar hasta 30. O sea, tú puedes imaginar, o sea, yo ahora tengo el tope de 30 cuentos, y lo que hago es llevar esa mochila con cuentos, que hay veces que están on fire y me reciben con Laura, has traído cuentos, y otras que prefieren pantallas, porque la realidad es esta también, y yo tampoco les quiero imponer los cuentos, va en contra de los amantes de la lectura, pero sí que es algo que yo siempre llevo. Y busco los cuentos más bonitos que encuentro en las bibliotecas de Barcelona, y se los llevo y los dejo en la mochila, y dejo la mochila en el suelo para que la abran, miren, y yo tengo un montón de momentos preciosos con ellos, leyéndoles cuentos o dejándoles que vieran cuentos, y que hay veces que incluso hago fotos de sus manos viendo los cuentos y se los mando a los de las editoriales para que vean dónde acaban sus cuentos. Y esto, que puede ser una acción muy pequeña o simbólica, me he dado cuenta de que tiene importancia, ¿no? Porque eso, a mí me encanta la lectura, y me he dado cuenta de que tiene mucho valor, ¿no? Pero todo lo simbólico de la lectura, de llevarles a otras realidades, de buscar cuentos bonitos que no estén rotos como los del centro, que leerlos con ellos, tener una conversación, abrirte a preguntas, o sea, a nivel de actividades, esta sería para mí una básica. Pero claro, esto es una iniciativa mía. Yo he decidido llevarlos. A mí nadie me ha dicho, Laura, lleva cuentos. No, claro. Yo tomé la iniciativa. Igual que mi compañero José, pues un día dijo, voy a traer el proyector y les voy a poner el sofá así para ver una película todos juntos. ¿Cuál es una de las principales dificultades que hacen que esta línea de actividades, bueno, antes te decía la de que no es un centro donde normalmente se normalice, otros sí, pero todas las dificultades es que son turnos donde las gestiones del turno, porque también tú tienes que poner lavadoras, sí, hay veces que tienes que cocinar algo, o tienes que ducharlos, o tienes que acompañar al médico. Bueno, hay como un montón de tareas asociadas a tu turno que impiden que tú puedas tener un planteamiento de me reservo esta hora o estas 2 horas para hacer una actividad. Entonces, estratégicamente creo que la clave es buscar actividades que no requieran mucha preparación, que puedan permitir cierta autonomía, que sean atractivas. Yo qué sé, hay veces que dejarles unos botes de pintura y papel para que pinten, cosas así, para que haya más posibilidades de éxito, porque si no te frustras, ¿no? Como claro, preparar la gran actividad y sentir que no funciona ni... Y luego es esto, que si todos fueran niños, si fueran la mayoría niños, pero esto tenemos 2 de 4, otras de 13, de 15, de 16... Claro, es muy difícil plantear algo para las todos. edades superiores supongo que será otro tipo de actividad las que preparáis, será o más ayudas... Y muchas veces no, y que ni siquiera se plantean porque tampoco lo piden. O sea, ha habido momentos en los que estaban castigados y sí que te pedían pues pintarse las uñas las chicas o hacerse collares, pero en general nunca nos han pedido actividad. O sea, yo me acuerdo un día que senté a 3 de los jóvenes que estaban por ahí por el centro y les dije, ¿queréis? Dadme ideas, ¿qué os gustaría hacer? No, yo estoy bien así, yo quiero dormir, yo quiero salir a la calle. Sí, o sea, si yo en ese momento hubiese sentido que les apetecía mucho hacer algo dentro de una disciplina o tal, a saco paco, pero me desinflaron un poco, ¿no? Y sentí, claro, bueno, pues... Y a veces la mente humana o el comportamiento humano puede hacer que te saque lo peor, ¿no? Claro. Y yo estoy en este punto. Ahora mismo, esta es mi realidad. Estoy teniendo que ver el sábado por la mañana cuando vaya, a ver qué me encuentro, porque están muchos en contra mía por esto, porque ven que con el peque
Y para edades superiores, entonces, ¿cómo trabajáis? ¿Les ayudáis, por ejemplo, en el instituto o...? Claro, ahí ellos van a diferentes recursos, institutos, webs, PCIs. Hay algunos que necesitan ayuda con los deberes, pues en turno si les puedes ayudar, les ayudas. Y claro, la movida es que ellos tienen otras dinámicas, los mayores, ¿no? Porque esto, terminan el cole y salen por su cuenta al parque de al lado con sus colegas o quedan con no sé quién. Claro, ya salen solos, no están en una edad en la que dependan tanto de ti. Claro, entonces... O luego algunos están viciados a la videoconsola y prácticamente todo lo que hacen durante el día es estar jugando a la videoconsola, que es su elección. A mí me genera muchas dudas como educadora, ¿no? De decir, tenemos que permitir que este chaval ya se levanta a las 8 de la mañana, toda la mañana jugando a la videoconsola, parte de la tarde. Pero claro, luego dices, por dinámica de turno yo no le puedo ofrecer una actividad, tampoco la quiere, tampoco quiere hacer nada en especial, es complicado, ¿eh? Sí. Claro, solo quiere jugar a la Por eso, que videoconsola realmente y... mi consejo con todo esto, ¿cuál es? A veces quitarnos un poco, ¿no? Cuando vamos al trabajo, vamos con yo quiero hacer esto y esto y esto y tal, igual. Y al final tienes que estar mucho observando las dinámicas que hay, que quieren, que no quieren, ser sutil, proponer más que ofrecer, sugerir y estar abierto también a que no quieren hacer nada o que y ya está, y bueno, pues ya está. Entonces, ¿yo cómo sobrevivo a esto? Pues entre semana me busco mis historias Claro, y y... Joder, qué es que guay. es así. Sí. Vale, pues ahora quiero que me cuentes una experiencia que te haya marcado a ti mucho. Que diga, joder, por lo que me ha pasado, por lo mucho que he aprendido a partir de aquí, una experiencia que recuerdes como nunca, que nunca se te vaya a olvidar. Por experiencia bonita o que lo hayas pasado mal y luego No sé qué difícil, porque claro, en la vida de un educador social, y yo tienes realmente miles. llevo 4 años trabajando de educadora, porque antes me dedicaba al periodismo en Valladolid, podía ser muchas cosas, pero sí que ah, me acuerdo, no sé si muchas veces o de vez en cuando, de una situación vivida en Nicaragua. Yo estuve 2 veces, ¿no? En la primera estaba estudiando periodismo y en la segunda ya estaba estudiando educación social. Y en esta segunda vez recuerdo que fuimos a un centro de educación especial con niños, bueno, con diferentes discapacidades, ¿no? Pues me acuerdo que había chavalines ciegos o, bueno, tengo un recuerdo un poco leve, pero tengo una imagen grabada, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque, o sea, era como... O sea, y es como triste y Sí, como que pienso en 2 clases de ese centro. Recuerdo que había un niño que era ciego, que no sé qué había pasado con, claro, y sospecho que en su educación, con su entorno familiar, no había disfrutado quizás de las condiciones más adecuadas para acompañarlo en su ceguera, ¿no? Y recuerdo como que llegamos y él estaba por allí, nos oyó y se puso a llorar asustado, como de quiénes son todos estos que están viniendo, ¿no? Y tengo un flash ahí de, ¿qué ha pasado aquí con esta criatura que, que no se la ha acompañado bien en su ceguera, ¿no? Y recuerdo, es que y me emociono, si lo pienso, porque estaban unas compañeras estudiantes de educación especial que llegaron a ese centro y lamento ahora no haber visto más todo lo que hicieron, porque yo iba muy puntualmente, pero recuerdo que movilizaron todo el centro, que de repente con toda su experiencia y aprendizajes hicieron un montón de propuestas para mejorar, pues yo que sé, mejorar la biblioteca con pictogramas. O sea, yo tengo este recuerdo un poco, ¿no? Y esto es delicado, porque el tema de la cooperación y el desarrollo no somos claro. conservadores, no tenemos que imponer y ser cuidadosa en el discurso, pero sí que recuerdo que ellas, desde sus experiencias y sus aprendizajes en Barcelona, llevaron allí lo que allí pues en ese momento no conocían o algunas cosas que puede ser a la inversa perfectamente, ¿no? Que alumnos nicaragüenses de allí nos enseñaran también
otras maneras de trabajar en otros aspectos. Pero en este caso recuerdo que su papel fue muy importante porque era como nosotros desde nuestra experiencia os regalamos esto, ¿no? Esta otra manera de trabajar. Y tengo otro flash de cuando nos despedimos de ellos en el centro, que se montó como una especie de fiesta con música y que estábamos todos por allí. Y yo me acuerdo de la cara de Arantxa, que era una de ellas, que estaba llorando un montón de tristeza de irse, de emoción, y yo recuerdo que estaba pendiente de todo lo que pasaba, pero la estaba mirando a ella, y quería verla llorar porque me parecía muy bonita, pero es un poco más seca, pero sus lágrimas me conectaban con la parte más bonita de esta profesión, ¿no? Que tiene que ver con haberte sentido tan a gusto ahí en ese tiempo de aprendizajes, de compartir, de proponer, de saber que te vas. Como que sí que a veces me acuerdo de todo eso, de ella llorando, de ese niño ciego llorando asustado, pero que igualmente, no sé, yo por ejemplo, mira, aquí que lo tengo de antes de una cosa que está haciendo, este es uno de los 3 cuadernos que tengo del CRAE donde trabajo, Sí. donde cada día después del trabajo recojo cosas que ocurren. Y si tú dices una cosa que ha ocurrido, y ahí tengo como diferentes colores, lo que pongo, por ejemplo, si ves aquí hay algún corazón Sí. en rojo, que parece una cursilada, pero a veces hay situaciones que cuando pongo un corazón es porque me parecen preciosas. Aquí, por ejemplo, tenía que un día que estaba jugando con las pinturas, ¿no? Dice, Laura, me ha salido marrón, como con las pinturas. Y le pregunté, digo, ¿y qué colores has mezclado, no? Para salirte el marrón. Y me dijo, todísimos. Pues claro, él le puso un corazón, ¿no? Porque como que son muchos momentos maravillosos, sobre todo con la infancia, que está muy loca y que les cuentas cualquier historia y se la creen, o te les cuentas cualquier historia y ves sus caras y dices, es que me vuelco con lo que sea, que te podría rescatar, si revisara todos los corazones de este cuaderno, te rescataría infinitas historias, ¿no? O sea, son Porque hay momentos maravillosos. difíciles y duros, pero otros muy bonitos también. Claro, que al fin y al cabo son experiencias que acabas viviendo que encima te hacen evadirte de tu realidad dentro de tu vida ya fuera del centro, ¿no? Sí. Y es algo que, joder, que está muy bien. Y ahora me gustaría, para terminar ya, que dieras un mensaje para los futuros educadores sociales. ¿Qué responsabilidad? Es la típica pregunta. Esto se le hice ya en otra entrevista que hice y bueno, y también me dijo lo mismo, que era un poco difícil. Pero Claro, porque desde tu punto de vista, claro, tú ya como educadora social, pues un poco más, ¿qué es lo que piensas que les puede ayudar? O... claro, yo te digo que como cosas muy básicas que a mí que yo las he utilizado o que para mí son importantes, ¿no? Y una es la formación continua, que suena como muy de manual, pero que te das cuenta de que sin ella estás perdido. Yo, por ejemplo, este año, uno de los últimos cursos que he hecho, que en este caso promovido por la empresa, era sobre cómo prevenir abusos sexuales a menores. Este tema, en la puta vida lo he visto en la carrera ni en otro contexto. Lo impartió la Fundación Vicky Bernadette de aquí de Barcelona y aunque yo es un tema que todavía no me he encontrado, te das cuenta de que si algún día te estalla este tema en tu contexto, Sí. o sabes bien unas pautas básicas para abordarlo, o tratas un poco de activar los recuerdos de aquel curso, o estás condenado a cagarla, ¿no? Y te digo esto como te digo formación sobre un montón de temáticas que te estallan en la cabeza cuando trabajas, y hay casos de violencia de género, casos de cómo gestionar rabietas, de un montón de cosas. Y yo, por ejemplo, este tema sí que me lo tomo muy en serio. Hacer cursos, pero también, ahora como todo es online, ver charlas, preguntar a amigas. Tengo una red de 5 o 6 amigas a las que las pobres las tengo machacadas. Cada vez que pasa algo le mando un WhatsApp de, oye, toc, toc, ayúdame, ¿cómo ves esto? Y
decir un montón de ellas, y esto es un gran consejo para mí. No somos especialistas en nada como educadores sociales, y está bien pedir ayuda y contrastar y ser humildes, ¿no? Y decir, pues esto se me escapa, ¿y cómo lo ves tú, no? Y yo te podría dar los teléfonos de tus amigas y te dirían, joder, qué pesada, voy a cambiarme de número porque no soporto más una llamada. No, pero para mí es importante. Y luego otro consejo que para mí es clave y que a mí me funciona y que a mí me ayuda, tiene que ver con la escritura. Y esto soy como, creo que una rara avis, porque creo que no es la práctica habitual, pero yo cada trabajo que empiezo me compro un cuaderno que me sirve como diario de lo que pasa cada día, del lugar donde apuntar ideas que se me van ocurriendo, libros que tienen que ver con el trabajo que va bien tener a la vista. Y esos cuadernos están ahí, para mí son joyas de la corona que tengo que ver cómo transformo en material compartible con otros compañeros. También con información muy delicada, porque no deja de ser un diario de lo que te pasa en el curro, ¿no? Pero yo, alguna vez, yo estoy colegiada en el Colegio de Educadores Sociales de Cataluña y más de una vez les he nombrado estos cuadernos de, chavales, algún día tenemos que hablar de todo esto, porque claro, para mí es muy importante. es lo que te iba a preguntar ahora. Aquí, ¿no? Es lo que te iba a preguntar ahora. Cuando ya dejes los cuadernos de lado, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Si los vas a enseñar? ¿Si vas a tomarlo como experiencia? ¿O qué vas a hacer con ellos? Están ahí y yo es algo a lo que acudo. Por ejemplo, hoy cuando preparo la reunión que tengo pendiente con la directora del CRAE, porque he acudido a los cuadernos, porque es donde tengo apuntadas y subrayado en amarillo fosforito las ideas que se me van ocurriendo. Y si en algún momento, claro, también hasta donde tú quieras y puedes colaborar. Porque yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar en una empresa que se mueve bastante y que hace un montón de, pues pueden hacer proyectos europeos, como gestionar un montón de equipamientos, como gestionar otros CRAES. Pues si tuviera el tiempo o la claridad de que les va a servir, yo transformaría muchas de estas cosas que tengo apuntadas aquí en una propuesta de acción a partir de preguntas, de una guía, de tal, y les diría, hey, aprovechadlo, ¿no? Sí. Pero yo para mí le doy mucha importancia a escribir como proceso terapéutico para soltar lo que te pasa, y a mí me ha ayudado en muchas ocasiones liberar la cabeza escribiendo para no olvidar lo bueno y lo malo, porque quiero creer que si sigo muchos años trabajando de educadora, algún día estos cuadernos me ayudarán a comprenderme mejor y a dar sentido a lo que hago y no sé, y que luego en estas conversaciones, y a mí me gusta mucho cuando alumnos de educación social me decís, hey, una entrevista, me mola porque también creo que hay una parte muy bonita de compartir desde tu experiencia, que no es mucha, que son unos pocos años más, y si todo este proceso de escritura quizás no estuviera, a lo mejor hay líneas de pensamiento o reflexiones que yo tengo ya muy interiorizadas que no se habrían desarrollado o que ahora me hicieras esta pregunta y yo diría, no sé, no me lo he planteado, ¿no? Y yo creo que eso me ha activado mucho, a veces demasiado, a veces tengo que controlar, porque no, pero sí, es como que te abre más la mente, por así decirlo, a hacer tus cosas. En esta profesión es que estás obligado a hacerte preguntas y a encontrar respuestas y a revisarte y a cuestionar, y es que es inevitable. O sea, yo ayer, por ejemplo, por la tarde, es que te cuento algo personal de otra persona, pero es que para que veas hasta qué punto estamos como estamos. Y esto te lo comento porque esto, ¿no? Como que al final, en esta profesión pasan muchas cosas y también otro consejo, ¿no? Es como no dejarlo pasar o no ser superficiales ni simples, porque hay veces que, y esto a veces a los pobres de educación infantil les ven como los de pintacolorea y de recortables y les ven como cursis de Comic Sans y estas mierdas, y a los educadores sociales nos ven quizás como panda de hippies con quechuas y que vamos a hacer dinámicas y no sé, este imaginario de la educación social de mierda a veces, pues yo no me identifico con todo eso,
pues vamos a también hacer un trabajo personal y ¿por qué no activista en lo pequeño y en lo grande? Yo otra de las cosas que me planteo cuando voy a las jornadas a las que voy, que normalmente están enfocadas para profesionales de la educación formal, o para, yo que sé, el otro día presentaron programa de teatro para secundaria, del Teatro Yura, ¿no? Y yo me apunté como educadora social. Era para más profesores, pero yo me apunté. O ayer fui a la presentación de un fanzine de educación intercultural. Mi pregunta provocadoramente fue, soy educadora social, más allá de la educación formal, ¿esto se puede utilizar? O sea, y esto es un pequeño gesto de activismo muy delicado, que es también decir en qué otros espacios no se nos nombra y también creo que tenemos que estar y Sí, tenemos que somos interpelados, ¿no? Y eso pasa por también querer a tu profesión y querer formarte bien y ser exigente y conocer tus límites y, bueno, es que son muchas cosas aquí, ¿no? Pero sí, está poco parece visto que la sí, educación social. te daba ahí un chaparrón de cosas, pero Sí, 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 no, pero genial, o sea, me encanta. Pero sí, está muy poco visto, yo pienso, la educación social y es algo que tiene en verdad bastante poder o se le puede sacar bastantes cosas para el desarrollo en la educación, sobre todo. Está bien, yo también soy partidario de hacer, pues eso, hacer movimientos activistas, como dices tú, para que se entere la gente de lo que es la educación social, de que se mueva un poco el mundo de la educación social, que yo pienso que hace mucha falta. claro, y también colegiarse, por ejemplo, dices, es uno de los temas. Yo, en un principio, cuando vine, estuve como un año así sin colegiarme. Luego, para mí es importante hacerlo como una forma de involucrarme y de que todas las ideas que se me van ocurriendo, poder llevarlas a un sitio donde se pueden desarrollar. Sí, Y te lo pongo por ejemplo, no porque yo voy aquí con la banderita de todos colegiados, que estaría bien, por todo lo que implica, ¿no? Porque no deja de ser el organismo que nos representa, en el que puedes participar, donde puedes crear espacios de incidencia política, comprometerte, bueno, hacer un montón de cosas. eh, es otra de las tareas pendientes, ¿no? No quedarse muchas veces en la queja, en la frustración, en el malestar personal y encontrar espacios más o menos formales. Puede ser un colegio, puede ser un grupo de colegas de educadores, puede ser este que estamos generando tú y yo, para hablar, compartir, aprender sí, aprender de cada uno de nosotros y de la sociedad en conjunto. Y bueno, ya no te quiero robar más tiempo, ¿vale? dar un placer, tío. Ha sido un placer, muchísimas gracias por darme esta entrevista, por poder contarme todas tus experiencias, todo lo vivido y todo, porque también se aprende mucho hablando sobre las experiencias y más cuando yo soy un estudiante de que todavía no he llegado a estar titulado de la educación social y yo creo que es muy importante conocer también más a fondo, más en profundidad la educación social. Pues nada, muchas gracias. Así Vale, que nada, un placer ha sido. venga, un abrazo. Un abrazo.